Eh, lo primero es agradecer a la mesa la disponibilidad de poder empezar un poco más tarde, así es que gracias nuevamente, y toda la presencia de la gente que está aquí. Así es que vamos a continuar con la segunda mesa. La primera tenía que ver con un análisis un poco de la situación actual, y esta segunda mesa es más, la primera también era política, pero esta es más explícitamente política porque tiene que ver con los trabajos que están haciendo organizaciones sociales. En este caso son dos las organizaciones invitadas, la Red de Filósofas Feministas, donde va a hablar Carolina y Pamela, que forman parte de una comisión específica que tiene que ver con investigación en la red, y Carolina y Enrique, Carolina Gainza y Enrique Riobó, por parte de la Asociación de Arte y Humanidades, que lleva hartos años, no sé cuántos, pero ya llevan varios años trabajando, han tenido también trabajo de demanda con NANID directamente y participaciones directas en lo que tiene que ver con políticas de investigación, así es que bienvenides, y vamos a seguir el orden del programa. Entonces, Carolina, Pamela, la otra Carolina Gainza y Enrique, pero entre ustedes si quieren se pueden cambiar el orden. Adelante entonces, Red de Filósofas Feministas. Pamela, puedes encender tu micrófono si quieres. Deberías poder hacerlo porque ya estás como anfitriona. Estoy pegada, ¿cómo Ahí aviso sí. eso? Ahí te escuchamos bien. ¿Me escuchan? ¿Sí? Porque como que la imagen la tengo pegada. No, ¿Me escuchan se bien? te mueves Ah, perfecto. y te oyes. Ya, entonces, un problema de mi computador. Eh, Bueno, primero agradecer la invitación. Para nosotras como Red de Filósofas Feministas es una tremenda oportunidad hoy día poder también irnos presentando como una asociación. Somos una asociación, organización joven. Recién nos organizamos formalmente a partir del 2 de abril del año 2021, y nacimos principalmente con el propósito de integrar a todas aquellas filósofas que trabajan, investigan y enseñan filosofía en Chile. También tenemos antecedentes previos. Hemos trabajado hace muchos años en distintos espacios colectivamente, tratando siempre de instalar una mirada feminista, crítica, disidente, que quiere trabajar colectivamente y construir, yo diría, como una sociedad democrática, igualitaria y justa, que es algo que nosotros también declaramos, ¿ya? Específicamente me voy a presentar. Mi nombre es Pamela Soto. Hoy día soy investigadora emergente de la línea de Ciudadanía y Educación del Centro de Educación Inclusiva de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Quiero marcar esto porque precisamente el tema de investigación es un tema que vamos a discutir en esta mesa. Carolina, ¿te quieres presentar antes que continúe? Bueno, pensaba presentarme después, pero Ya. mi nombre es Carolina Bruna Castro y soy académica, actualmente en tránsito entre la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile al Instituto de Filosofía de la Universidad Austral de Chile. Gracias. Como asociación de red de filósofas, uno de nuestros primeros ejes fue discutir con redes de nuestro entorno local e internacional, ¿ya? Entonces, durante este tiempo hemos participado en varias actividades con redes colombianas, argentinas, invitaciones de estudiantes de filosofía y también en actividades de filosofía de carácter internacional como el Mundial de la Filosofía. Eh, Marcamos más bien esto porque hemos podido ir dialogando cómo también hay problemas que se van repitiendo, específicamente en el tema de la investigación y la condición de los investigadores. Ayer, por ejemplo, presentamos nuestra mesa de redes de filósofas, que estaba compuesta por la Red de Filósofas Latinoamericanas de la UNESCO, la Asociación Internacional de Filósofas, nosotras como Red de Filósofas Feministas en Chile, y también el proyecto Cartografía de Mujeres Filósofas de la Universidad de Santiago. También un poco de este carácter de asociación que pareciera que es necesario
seguir instalando, porque estamos ahí con una brecha importante en relación con el tema de género y en particular en el área filosófica. Ayer además, por ejemplo, en la mesa que tuvimos de discusión, Karina Pedache, que era la encargada de la UNESCO, nos invitaba también a pensarnos como filósofas latinoamericanas desde las desigualdades de la región, ya como en otro carácter, que son desafíos que también van a ir marcando un poco cómo pensamos la investigación, pensamos la investigación aplicada, cómo también vamos generando redes que tengan un impacto, un poco ahí. Quizás yo discrepo un poco con la mirada de Patricio en relación con el impacto, porque a mí sí me interesa el impacto, quizás no de tantos lectores, que era lo que aludía Patricio en la mesa anterior, sino más bien cómo la filosofía también puede ayudar a movilizar discusiones y a instalar miradas particularmente críticas al mantenimiento de las desigualdades en el continente. ¿Ya? Eso como un marco muy, muy general. Hay otro elemento que es muy importante en nuestra organización, que también ha sido el ir conociendo nuestro trabajo interno. Entonces, tenemos una reunión de carácter mensual en que las integrantes vamos presentando nuestro trabajo filosófico también a nuestras otras compañeras, de modo de ir generando una comunidad filosófica que va discutiendo y que va mirando colectivamente problemas. El otro eje lo va a presentar Carolina y que tiene que ver cómo hemos también instalado una discusión pública de estos conceptos. Sí, gracias, Pamela. Bueno, voy a aclarar que lo presento así, me presenté así porque estoy en doble filiación este semestre, pero pues ya no va a ser así. Respecto de nuestra discusión pública, justamente como decía Pamela, si bien podemos manifestar ahí una discrepancia con que nos interesa estar en el ámbito público, eso era como un sello de parte de la necesidad de armar esta red, de hecho, de filósofas feministas para poder darle una voz a la filosofía en la esfera pública y ver cómo la filosofía también aporta, no solamente dentro de las universidades, sino que también en su relación con las situaciones que está viviendo el país. En ese sentido, lo que hemos ido haciendo es, por ejemplo, participar de las audiencias públicas de la Convención Constitucional. Eso ha sido una actividad permanente que hemos tenido, hemos ido a varias, fuimos a la de ética, fue la primera que pudimos asistir, después fuimos a la de reglamento, fuimos a la de descentralización, de participación popular y territorio, fuimos a la de derechos humanos, y también mandamos una propuesta a la de participación indígena. Pensamos que no nos aceptaron porque no había nadie indígena que estuviese presentando para ir a esa mesa y lo encontramos normal, por lo tanto obviamente no nos ofendemos. Y lo que hemos estado haciendo para estas audiencias públicas, obviamente no podemos dar soluciones porque no tenemos el conocimiento técnico quizás para idear políticas públicas, pero sí podemos dejar enunciados algunos problemas conceptuales o categoriales. Y eso es lo que hemos tratado de ir haciendo en este trabajo. Entonces, en ese sentido, también ha habido interés de constituyentes, de que tengamos una conversación más profunda de estas cosas, y también aprovechamos de agradecer que este trabajo lo hemos empezado a realizar ya un poco más de la mano justamente con Arte y Humanidades, que es una asociación que también ha estado presente en las audiencias de la Convención Constitucional y que actualmente están llevando un podcast que seguramente después lo van a poder contar, y hasta el momento ya participó Cecilia Sánchez, que está acá, en una primera actividad donde hablaron de justicia epistémica, un tema que se instaló en la Convención Constitucional, que fue muy interesante sobre todo para la Comisión de Descentralización, y nuestra expectativa es mantenernos ahí. O sea, ya existe una comisión que va a hablar de investigación donde en realidad todas y todos deberíamos estar participando, digo institucionalmente también, las universidades, la CHIF misma. Yo ahí tengo esta doble situación, que he estado en la organización de esta actividad porque estoy en el directorio de la CHIF, ha tenido también interés en empezar a acercarse a esto, por lo tanto, también quiero decir que en algún momento mantuvimos algunas reuniones con Arte y Humanidades, con una de las asociaciones donde Enzo también participa yo, que es ACADER, Asociación de Académicas y Académicos de Derecho, también estuvo Pablo, la Asociación de Historiadores, y la idea ha sido justamente tener una discusión sobre investigación, además en ese espacio, digamos, además de las otras conversaciones que hemos tenido ya a raíz de la convención. Entonces eso, por ejemplo, ha sido un punto, donde sí quiero destacar justamente
que el interés no ha sido salirnos de nuestro ámbito disciplinar, sino que desde la filosofía relevar las aporías de las instituciones o de los conceptos y dar ahí una particular perspectiva. Y ha sido un trabajo de escritura colectiva y de trabajo colectivo. O sea, hemos tratado de sacar una voz colectiva donde hemos hecho el esfuerzo de poner ahí en un entremedio, por así decirlo, nuestro trabajo para que salga desde la red. Pamela, creo que vienes tú ahora con lo siguiente. Sí, a nosotros nos gustaría también a nosotras marcar un poco que el surgimiento de la red tiene un contexto político súper concreto, ¿ya? Entonces, que yo diría que parte concretamente con el Mayo feminista, en el sentido en que aparece el concepto de feminismo de una perspectiva crítica a nivel ya más nacional, la revuelta social, obviamente, del 2019, y el proceso constituyente que ha permitido movilizar demandas de larga data, ¿ya? Y que las universidades también han tenido que ir incorporando a partir de normativas externas durante los últimos años. Y aquí nos remitimos particularmente al tema de las políticas de género. Sin embargo, las políticas de igualdad de género se han actualizado más en relación con el trabajo clientelar con los estudiantes que con una realidad de la vida de las académicas e investigadoras de las universidades. Y eso es lo que nos parece interesante marcar en esta invitación. Y ahí, obviamente, en relación con lo que implica la igualdad, producción, circulación y difusión del conocimiento generado por mujeres. Aquí yo voy a hablar un poco de mi realidad local. Yo trabajo en Valparaíso, he hecho casi toda mi carrera profesional y también académica y en algún minuto primaria y secundaria en la ciudad de Valparaíso, por lo tanto es la realidad que conozco, el territorio que conozco. Y en el caso de nuestra ciudad, el Consejo de Rectores del CRUF, por ejemplo, generó el año 2019 una publicación que se llamaba Género Universidad, una pregunta abierta. Y ahí se convocó a académicas de las distintas universidades, yo participé, también hay otras integrantes de la red que también participaron en esa publicación, donde teníamos que problematizar, nosotras como académicas, un poco qué pasaba al interior de las universidades. En mi caso particular, yo participé con dos compañeras, una del área de ciencias sociales y otra del área de las ciencias básicas, con un texto que se llamaba Universidad, Mujer y Democracia. En ese texto, si bien nosotros problematizábamos el problema, y al igual que todas las otras compañeras que participaron en el libro completo, eso simplemente se ha transformado en un indicador en relación con cómo avanzan las universidades, pero no ha habido una modificación en las políticas al interior de la universidad, y eso es una preocupación, porque hoy día pareciera que el tema de igualdad de género nos queda simplemente subsumido en una área procedimental, como un indicador que hay que cumplir, pero no ha impactado en ningún caso en la modificación de las plantas o el apoyo concreto a la generación y difusión del conocimiento que generan las mujeres. Y hay un problema bien importante en relación con las patentes, que también apareció en la mañana, que quedan capturadas por las universidades, donde no aparecen ese tipo de reconocimiento. Y en ese texto, que yo creo que nos ayuda a plantearnos ya más específicamente desde nuestra situación, nosotros nos preguntábamos qué mecanismos operatorios existen en los espacios educativos, en este caso las universidades, que perpetúan lógicas de relación sexista. Y nosotros con Carolina hoy día traemos otra pregunta que es mucho más específica con nuestro campo disciplinar, y Carolina la va a hacer. Sí, nos preguntamos en ese sentido, en nuestro campo disciplinar, a través de qué mecanismos u operatorias la institucionalidad de la filosofía contribuye a mantener estas lógicas de exclusión de la disciplina. Lo que vamos a hacer ahora no es dar soluciones, sino porque además como red, como somos tan jóvenes en cuanto a red, en verdad ahora hemos ido delineando algunos problemas, pero en ningún caso los hemos ido solucionando. En ese sentido tenemos una parte como fácil aquí en mostrar los problemas. Bueno, difícil también porque es enfrentarlos. Y una de las cuestiones que entra acá es el tema de la igualdad o del establecer mecanismos neutrales que no se hagan cargo de los problemas de dominación, ¿verdad? O sea, una cosa que puede entregar también una red de filósofas feministas es mostrar justamente o desnudar estas lógicas de dominación que de repente son inconscientes. O sea, al ser inconscientes, al estar habituadas y habituados y no tener, digamos, no estar acostumbradas y acostumbrados a darnos cuenta que en verdad estamos actuando así como cuando actuamos en individualista, bueno, también actuamos a veces en patriarcal, ¿verdad? O actuamos manteniendo ciertas lógicas que no permiten que nos demos cuenta de que hay una desigualdad
que requiere que se considere el contexto, como es el caso de, en general, de las mujeres, pero también de las disidencias y también de otras minorías que aparecen en el espacio de la filosofía. Y una de esas cuestiones, por ejemplo, es el tema de las labores de cuidado, que ha aparecido fundamentalmente ahora con la pandemia, se ha visto bastante reflejada. De hecho, hay estudios internacionales que muestran cómo la vida de las mujeres ha sido tan impactada que vamos a tener una situación de desigualdad de aquí a unos cuantos años más. Algunas universidades trataron de enmendar estos problemas, ¿verdad?, generando algunas políticas en que se flexibilizaran los cumplimientos de algunas obligaciones. A mí no me tocó esa suerte, entonces no voy a estar tan damnificada hacia el futuro, pero sí el estrés y la permanente situación de tener que cumplir, obviamente también pasa la cuenta en algún momento. Pero ese es un punto que hay que tener en claro, o sea, no es lo mismo. En ese sentido, ¿qué pasa en la desigualdad de género en filosofía? Bueno, vemos que a veces en el pregrado aparecen cursos bastante mixtos, pero todos estos cursos bastante mixtos van menguando en cantidad de mujeres y disidencias hacia el posgrado. Entonces, hasta el punto que no es raro, y alguna estudiante nos ha contado y en la red, de tener cursos de magíster donde hay solo una mujer inscrita, por ejemplo. Eso es una cuestión que pasa. Yo como profesora, dando algunos cursos muy específicos, como mi tema de investigación no es el feminismo, aunque lo puede atravesar de diferentes maneras, ¿verdad? He estado sola dando la clase, siendo la única mujer en mi sala. También es raro, ¿no? O sea, hay espacios donde parece que no estamos posibilitando que ingresen las mujeres y hay que hacer un esfuerzo. Esos esfuerzos de repente pueden implicar para ciertas visiones una injusticia. Por ejemplo, si pensamos también en la cantidad de mujeres en la academia, o sea, los lugares más exitosos donde se ha logrado la mayor paridad, habitualmente es 30-70, 30% mujeres, 70% hombres. En general, hay muy pocos espacios donde podamos hablar donde hay 50 y 50, y aún existen algunos espacios donde solamente hay hombres. Eso es un poco intimidante, ¿verdad? Entonces, y en parte se puede ver en eso que decía Pamela antes, de que si bien el mayo feminista del 2018 puede haber acelerado muchas cosas, a nivel de relaciones entre académicas y académicos, no ha significado lo mismo. Entonces, ahí una de las cuestiones que podemos considerar como para que se vaya un poco mejorando esta situación, una es estos esfuerzos como el que ha hecho la propia Chief, que yo creo que a lo mejor, no sé si es tan conocido, pero en este congreso no llegaron tantas propuestas de mujeres. La proporción era, como siempre, 30-70. Y se trató de lograr paridad un poco forzadamente, que es la manera en que hay que hacerlo. O sea, vamos a aceptar el mismo número de ponencias de hombres, por ejemplo, en la mesa política, que fue la mía, con Cristóbal Valmontín, aceptamos el mismo número de ponencias de hombres y de mujeres. Y invitamos a la misma cantidad de personas a la mesa que teníamos derecho a invitar. 2 mujeres, 2 hombres, y en el resto lo hicimos igual. Esto obviamente dañó, o afectó a algunas personas que se sintieron excluidas, porque obviamente entre 40 ponencias, si llegan 6 de mujeres, elegimos 6 hombres, y un montón de compañeros que no pudimos ubicar en otras mesas no pudieron asistir al congreso, y las resúmenes eran en general todos buenos. Pero eso es un esfuerzo que hay que hacer. O sea, no se da natural a veces. Como esto puede mostrar, igual hubo cierta naturalidad. No fue necesario invitar mujeres extra para poder mantener la paridad en nuestra mesa de filosofía política. No obstante eso, sí no pudimos aceptar todas las ponencias que nos llegaron, y eso obviamente puede haber generado alguna sensibilidad. Y eso es algo que hay que forzar. O sea, el tema de las cuotas de género, por ejemplo, para la incorporación de mujeres y disidencias en paneles, en investigación, en publicaciones, es una cuestión necesaria. Hay un par de esfuerzos que yo podría... bueno, Pato decía un esfuerzo, que la NID ahora está tratando de conformar los grupos de evaluación en paridad, ¿verdad? Esos son esfuerzos, no son cosas que naturalmente a veces se den, porque a veces las personas instantáneamente no piensan en las mujeres. Yo puedo comentar, por ejemplo, estamos a puertas con un colega de lanzar un libro que editamos juntos, y viene desproporcionada la cantidad de mujeres y hombres, pero nosotros dejamos en el prólogo una indicación mencionando todas las faltantes, porque es una cosa que hay que hacer, porque a veces hay 1000 razones por las cuales no terminamos de participar. Por ejemplo, la pandemia en mi caso ha significado demorarme con algunas entregas, las que no
me dan tanto puntaje, y eso obviamente afecta a mi vida académica. Y yo me imagino que aquí muchas tienen la misma situación. Otras cuestiones que se pueden hacer y que estas cuotas de género ya se han intentado forzar, por ejemplo, en la coordinación del doctorado de Derecho de la Facultad de Derecho, se empezó a promover que los cursos obligatorios fueran dados por un profesor y una profesora. A mí el semestre pasado me tocó dar un curso de introducción a las lecturas de teoría del derecho y fue paritario, fue un colega conmigo. Y eso se ha dado permanentemente. Si hay que dar un curso, se da colectivamente y se da ojalá, en esta situación de paridad. Lo mismo se podría hacer, digamos, que no sucede siempre a nivel de paneles, a nivel de organizaciones. Por ejemplo, también ahí otro ejemplo lo puede dar, que han sido invitadas e invitados a este Congreso Nacional de Filosofía. O sea, estuvo el área de Filosofía del Derecho. El área de Filosofía del Derecho tiene una sociedad chilena de filosofía jurídica y social donde se intenta lo mismo. Cada congreso de esa sociedad es paritario. Se intenta que sean la misma cantidad de hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque mujeres buenas hay. No hay un problema para encontrar personas que puedan abordar ciertas áreas, no tienen que ser necesariamente tener un cupo específico para temas de género, sino que se puede hacer de manera transversal. Una cuestión que yo también insistiría, que creo que es algo que hemos hecho en la red, lo que decía Pamela, de estas lecturas en las cuales nos dedicamos a conocer nuestro trabajo, una cosa buena sería también aprender a citarnos, porque hay muy poca citación entre pares y sobre todo en relación a mujeres. Eso es una cuestión que suele suceder y que se puede posibilitar justamente con este tipo de encuentros donde vamos a conocer nuestro trabajo y se da de manera mixta. ¿Sigues tú, Pamela? Sí, yo les quería hablar de una segunda tensión que destacamos, que también está pensada de la política institucional, que es la jerarquización disciplinaria académica, que también se ha extendido hoy día a la difusa posición de los investigadores en las universidades. En particular, a mí me interesaba hablar de este punto, porque es lo que me afecta directamente. Hoy día yo tengo un contrato de investigadora de 44 horas, exclusivo para la investigación. Sin embargo, mi contrato propiamente no responde a ningún empleador específico, porque si bien ANIT transfiere el fondo a la universidad, propiamente no soy una trabajadora de la universidad y no se reconoce en derecho. Entonces, hoy día tenemos una política institucional deficiente en relación a posicionar una mirada de la investigación que tenga realmente un lugar dentro de las universidades, porque estamos acostumbrados al profesor que es parte de una planta académica que dentro de sus horas genera investigación, con todas las dificultades que eso puede implicar de acuerdo a las universidades, con las exigencias de jornada que implica, de cantidad de cursos por semestre y la posibilidad de dedicarse a la investigación, y estos otros y nuevos contratos que en general se generan a partir de ANIT. Yo trabajo en un centro de investigación. ANIT es quien valida la contratación y que levanta el concurso específicamente y que valida el concurso. Tenemos un estatuto marginal, y este estatuto marginal obviamente muchas veces entra en tensión con las mismas universidades y con los profesores que están contratados con otras responsabilidades y con otra organización. Y que no es un problema menor, ¿ya? Y es un problema que yo diría que vamos a tener que mirar. En particular, obviamente, además, estos grupos o estos puestos de investigadores están también altamente utilizados por la ciencia dura, para decirlo de alguna forma. Hay poco en humanidades, hay pocos en filosofía. En particular, yo trabajo desde una posición transdisciplinar, siempre he trabajado así, por lo tanto, me es más fácil integrarme, pero hay muchos espacios o muy pocos espacios para investigadores en el área filosófica. Entonces, lo que nos parece como relevante en este sentido es marcar que sí investigamos, que la investigación es un trabajo, que la investigación dentro de la universidad tiene un lugar y que las mujeres también tenemos una posición en esas investigaciones, también para develar un poco lo que estaba en nuestra pregunta, cuáles son las denominaciones que están naturalizadas también en la construcción de conocimiento. Dentro de las diferencias que nosotros hacemos en esta lectura, tenemos por una parte la jerarquización de áreas prioritarias al interior de los campos disciplinares, que eso también es algo súper complejo, y apareció en la mesa anterior justamente donde este carácter de la investigación transdisciplinar queda como en terreno de nadie,
¿ya? No se sabe muy bien cómo se evalúa, ni tampoco sabe muy bien a qué corresponde propiamente, cuándo es y cuándo no es. Tenemos también un elemento súper concreto que son los presupuestos castigados para el área de arte y humanidades, que también salió en la mesa de la mañana, donde tenemos un presupuesto que es bastante menor al de las otras ciencias. Tenemos, en el caso específico nuestro, la invisibilización de algunos ejes teóricos, y en caso nos situamos específicamente en la construcción y reproducción monogenérica que la filosofía ha privilegiado al momento de ir marcando los trazos de su propia historia, para decirlo de alguna forma, ¿ya? Y cómo sigue invisibilizada la producción que han generado mujeres a lo largo de la historia, no es de los últimos 5 años o los últimos 20 años, sino que siempre hemos tenido presencia. Y consideramos que tampoco esto se puede seguir repitiendo ni a nivel curricular en las escuelas de filosofía, ni tampoco a nivel de construcción de investigación. Desde la posición de los investigadores específicamente, también se trató en la mañana, hay un tema que ha generado una competencia espantosa que obviamente no permite la generación de colectivos y se generen grupos de trabajo. Más bien los grupos de trabajo compiten con otros grupos de trabajo. Y también esto ha generado en el último tiempo políticas que van generando un proceso de elitización de la investigación. Hay concursos que se abrieron este año donde es posible para un mismo investigador responsable de una línea de investigación en un centro de investigación participar en otro centro de investigación. Y eso hoy día tampoco está regulado, de cómo yo puedo llegar a distribuir mi jornada de trabajo. Y pareciera que la investigación, en esta medida en que no le damos un lugar, un rol, tampoco tenemos claras las horas laborales que implica. Y tenemos casos de personas que pueden estar en 2 o 3 centros de investigación de forma paralela, además de plantas académicas. Esto además de las precarizaciones laborales, contractuales que genera, hay un hecho específico que pasó hace un par de días, donde el ministro Kuf, en una mesa de comisión de ciencia, señala frente al caso de los estudiantes de postdoctorado y de doctorado que lo que reciben propiamente no es un sueldo, ¿ya? Entonces, hay un tema de cómo nosotros marcamos que investigar también es un trabajo y es un ejercicio constante que además persigue la producción de conocimiento y la modificación de ciertos espacios. A nivel de propuesta, obviamente hoy día nos urge levantar una política de investigación que además manifieste lo que habíamos señalado anteriormente, que filosofía, como parte de humanidades y artes también, tienen que tener presupuesto acorde, un poco lo que decía también Patricio en la mañana, o sea, cada vez pareciera que tenemos menos presupuesto para la investigación y generar otras políticas para eso. Validar el lugar de los investigadores, y aquí en filosofía yo quiero marcar específicamente una preocupación que tiene que ver cómo nos hacemos cargo que hoy día tenemos la disciplina filosófica marcada fuertemente desde la cuarta región hacia el sur, y de la primera a la tercera región no estamos llegando, y hay como disciplina nuestra investigación, la producción y la mirada que puede dar la filosofía en esos territorios. Por lo tanto, tenemos un tema con la difusión y circulación del conocimiento también muy centralista. Y obviamente esto tampoco ha favorecido la interrelación de investigadores en distintos territorios y en el caso también de nosotras que sean mucho más mixtos y que incluyan tanto mujeres como disidencias dentro de la organización de estos grupos de investigación. Nos queda un tercer punto Sí. que no sé si lo vas a abarcar tú y Carolina. Sí, voy a decir algunas cosas, si me falta alguna tú me complementas, Pame, y yo creo que igual estamos llegando un poco al tiempo, ¿o todavía nos queda? Sí. No, sí estamos llegando al tiempo, me lo imaginaba. Bueno, una de las cuestiones que algunas de las personas que están acá, yo creo que nos hemos encontrado conversando de este asunto, es el tema de la investigación estandarizada. ¿Sabe? Esto parte de esa reunión que yo citaba con Arte y Humanidades, con la propia Chief, con historiadores, con Acader, fue en parte conversar sobre investigación estandarizada porque de una u otra manera nuestros currículum y nuestras capacidades de investigadoras e investigadores se ven evaluadas tanto por la CNA como por la NIT. Entonces eso termina siendo un problema porque, como bien se hablaba, los criterios según los cuales se nos evalúa van cambiando año a año a veces. Entonces un currículum no alcanza a ser alterado en un año, y prácticamente es muy difícil poder enmendar alguna carencia en tan poco tiempo.
Creo que hay me voy a tomar de algo que había comentado Enzo en algún momento, y quizás esto lo hablo más a título personal. Creo que es importante aliarse con otras disciplinas que tengan el mismo tipo de problemas, porque evidentemente esto nos va a mostrar que hay áreas que no pueden ser medidas igual como se mide el impacto de una investigación científica, que son muchísimo más rápidas a veces, o las de ciencias políticas, que son más rápidas, porque están hablando permanentemente en caliente, mientras que la filosofía no lo hace. Igual tampoco lo hacen otras áreas disciplinares, como la historia, de pronto la literatura, o el mismo derecho en algunas de sus áreas. Entonces, en ese sentido, una de las cuestiones que nos hemos preguntado es por la necesidad de construir criterios colaborativamente a nivel nacional, y ya no solamente depender de esta lista que hace el CSIC con las publicaciones que les parecen relevantes. Yo sé que el grupo de estudio o grupo de evaluación de filosofía ha tratado de enmendar ese problema asignando puntaje para las publicaciones nacionales y pidiendo que venga una carta que indique que que hay referato ciego y todas esas cosas. Pero sería mucho más adecuado construir estas evaluaciones colectivamente. De esto también lo digo a título personal. Alguna vez viendo ese grupo de estudios interdisciplinares me ocurrió que quizás ese era un buen proyecto para ese grupo, para esa área. O sea, construir colectivamente digamos, criterios de evaluación de trabajo. Y eso también porque otra de las cosas que nos preguntábamos es si esta construcción de estandarización no tendría que también tener relación con las necesidades que van surgiendo dentro del país, necesidades de reflexión, digamos, o sea, de una situación país, como por ejemplo visibilizar presencia de trabajo tanto latinoamericano, chileno y también de mujeres, por ejemplo, en algunas áreas donde a veces no es tan evidente que lo hay, pero lo hay. Esa es una de las cuestiones que se podría hacer a nivel de eso. Y también el hecho de hablar abiertamente de estas cosas. Otra cuestión que yo creo que también fue mencionada antes es justamente que se tenga una medición diferente para aquellas personas investigadoras noveles, aquellas personas que empiezan su investigación y que de repente son medidas con la misma con el mismo estándar que un investigador más viejo o investigadora más vieja. Entonces, habitualmente quedan fuera de estos lugares. Por ejemplo, una cosa que se podría hacer para tratar de mejorar esto es considerar el avance de investigación paulatino, integrar tesistas, trabajar más en grupo. A veces en filosofía los trabajos son más o menos solitarios, algunas personas trabajan en colaboración, otras personas no, pero buscar conformar grupos en los cuales se vaya solicitando presupuestos justamente para tesistas, para ayudantes, para generar ahí como un trabajo disciplinar específico. No sé si me falta algo. Creo que no. Y las otras cosas como que en general las mencionamos y muchas cosas pueden quedar para que las discutamos en adelante, porque además, como les decíamos, estas son reflexiones, en ningún caso son cuestiones que ya hayamos terminado de pensar. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, muchas gracias, Pamela. Ahora viene la intervención de la Asociación de Arte y Humanidades, Carolina, Enrique, veo a Braulio también, así es que un aplauso a la red y bienvenidos a la Asociación de Arte y Humanidades. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a presentar con Enrique hoy día. Voy a compartir pantalla, espérenme un segundo. Ahí se ve bien, ¿cierto? Ya. Bueno, vamos a tratar de... Nosotros habíamos interpretado con Enrique que eran 15 minutos entre los dos, entonces, pero de todas maneras yo creo que está bien porque así dejamos tiempo para la discusión, así que vamos a tratar de ajustarnos a ese tiempo. Bueno, primero contarles un poco cuál ha sido el itinerario de la asociación. Nosotros... en realidad nos hemos guiado por una pregunta durante todos estos años que venimos funcionando y que tiene que ver con cuál es el rol de las humanidades, las artes y las ciencias sociales en el contexto nacional. La asociación se formó en el año 2016 a partir de
de una reunión de investigadores que se realizó en la USACH, que fue convocada por Lorena Amaro y Felipe Casen y otros investigadores, y que principalmente lo que nos motivó en ese momento era un descontento que existía hace mucho tiempo y que sigue existiendo en relación con las formas de evaluación en nuestras áreas, el cómo se nos evaluaba y que se nos imponían criterios de la ciencia. Luego, digamos, a medida que esto nos formamos, y coincide también con que unos meses después se empieza a discutir la posibilidad de instalar un ministerio, ¿cierto? Y el proyecto de ley que finalmente da forma a lo que hoy día conocemos como el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Entonces nosotros empezamos como asociación, nos formamos legalmente, porque eso era importante para poder participar en las discusiones sobre el ministerio, y empezamos a trabajar como asociación a hacer indicaciones a este proyecto de ley para que nuestras áreas fueran consideradas. Yo no sé, algunos de los que estaban aquí recuerdan en ese momento que aparecía en un pie de página en el proyecto inicialmente con que con ciencia se entendían ciencias, humanidades, ciencias sociales, arte. Eso era todo lo que se decía, pero no habían políticas específicas o menciones específicas a nuestras áreas. Entonces, yo creo que una de las cosas que logramos con ese trabajo, la primera directiva en ese momento fue Lorena Amaro, Matías Ayala, Lucía Stecher, Claudia Darrigrandi y César Zamorano y yo, y luego salió Claudia Darrigrandi y entró Andrés Grumman. Entonces esa fue más o menos la primera directiva, y trabajamos principalmente en ser considerados dentro de las políticas, dentro del ministerio y del proyecto de ley. Y una vez que aparece el ministerio se instala, ¿no? Se empieza a instalar en el año 2000, en el 2018 se proclama, 2019 fue un proceso de instalación, ¿cierto? Y de discutir el reglamento también que iba a guiar el ministerio. Y coincide eso también con el estallido social, ¿no? Y ahí de alguna manera cambia un poco el trabajo, y eso produce un impacto y cambia el trabajo que venía desarrollando la asociación hasta ese momento, que había estado muy concentrada en el tema del ministerio y de estar ahí, hacia, ¿cierto?, una apertura a otros temas que tenían que ver con la contingencia nacional en ese momento. Entonces ahí realizamos, ¿cierto?, el cabildo de AIH, reuniones con otras asociaciones, y también, bueno, y después 2020 pandemia, ¿cierto?, donde también participamos en la discusión, sacamos varias columnas, se elaboró un documento en el que participamos también como asociación respecto a políticas de los aportes que podemos hacer desde las ciencias sociales, las artes y las humanidades a la política pública en relación con la pandemia, y ese documento salió este año. En fin, una serie de cosas en las que participamos, y bueno, y durante este año hemos estado como asociación muy involucrados en lo que es la discusión constitucional, ¿cierto?, en la Convención Constituyente, donde participamos activamente como asociación en la formación de una comisión de sistemas de conocimiento, artes, cultura y patrimonio, creo que quedó así el nombre, y nosotros participamos, como les decía, activamente en que se instalara y que se aprobara esa comisión. Entonces, digamos que esas han sido como de alguna manera como las dos etapas de AIH. Y en estas dos etapas, en esta segunda etapa, digamos, estallido social en adelante, hemos tenido una mayor participación en la discusión pública. Hemos participado en audiencias en la convención, como mencionaba Carolina y Pamela, también realizamos una serie de podcasts en que han participado distintas organizaciones para aportar a esta comisión de sistemas de conocimiento en relación con cuestiones conceptuales y de política y de derechos también. Tenemos una comisión funcionando en AIH que se ocupa específicamente del tema de la convención, y que está desarrollando trabajo en torno a eso, y también enviamos una propuesta a candidatos presidenciales en relación con nuestras áreas. Pero eso no ha significado que también, por supuesto, nos hemos seguido preocupando por los problemas que atañen a la investigación.
Entonces, como les decía, desde el estallido social, las preguntas en torno al rol de la investigación han cambiado. Por ejemplo, ¿cómo podemos aportar hoy desde la conciencia que tenemos respecto a las formas de producción de conocimiento en Chile? Eso no solo afecta las dinámicas dentro de nuestras áreas, que nosotros mismos muchas veces reproducimos, como mencionaban las compañeras antes, y donde yo creo que también es necesario hacer ese trabajo de revisión, ¿cierto?, de prácticas de competitividad, individualismo, falta de asociatividad, precariedad, el trato a estudiantes e investigadores de doctorado, postdoctorado, etcétera, que son cosas que tenemos que revisar, sino que también hemos trabajado en la manera en cómo nos vinculamos con lo público y la sociedad. Y en ese sentido, bueno, hemos sido muy críticos, ¿cierto?, del concepto de utilidad que se maneja y cómo se aplica a nuestras áreas, un concepto de utilidad que en general está asociado a el aporte que pueden hacer las distintas áreas del conocimiento a la economía, a lo económico, ¿cierto?, entendiendo la innovación como relacionada exclusivamente con eso, cuando sabemos que no es así, que los aportes y la cuestión de la utilidad es muy discutible, ¿no? En realidad uno podría decir que todas las áreas son útiles en sus formas y en sus prácticas. Bueno, entonces, durante estos años nosotros hemos realizado diagnósticos y propuestas que podríamos resumir en estos 4 puntos. En el año 2019 nosotros entregamos una carta al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que fue firmada por distintos investigadores, premios nacionales, directores y directoras de centros de investigación, y que contenían, algunas de estas propuestas contenían 4 propuestas en relación con la formación de institutos nacionales de investigación, el tema del presupuesto, que también mencionaron las compañeras antes, ¿cierto?, que es bastante desigual en relación a lo que se entrega a las ciencias naturales y matemáticas y lo que se entrega a las ciencias sociales, artes y humanidades en conjunto, ¿ya? La necesidad de tener políticas multidimensionales de valoración, comprensión y difusión de la investigación y también el acceso abierto. Pero si nosotros pudiésemos resumir, como lo que les decía al principio, el diagnóstico y las propuestas que hemos hecho, una concreta tiene que ver con estos institutos nacionales de investigación. Por ejemplo, la ley del ministerio no contempla la contratación de investigadores de planta en el ministerio, es decir, no contempla una carrera de investigación. Entonces, por eso es que nosotros propusimos esta formación de institutos nacionales de investigación en 2019, que pudiese gestionar la investigación en las distintas áreas, con el fin de velar por el respeto, ¿cierto?, de la diversidad de metodologías y conocimientos que el ministerio acoge en su ley. Y además, la necesidad, y esto es muy importante, de una coordinación entre el ministerio, las universidades y la CNA para que no se nos sigan pidiendo criterios distintos desde las distintas instituciones. El otro elemento que nos ha parecido muy importante a nosotros en estos años es la relación con la sociedad. Es decir, estamos en una situación de crisis perpetua y multidimensional que vivimos de más o menos hace 2 años y que hace necesario repensar las relaciones que desde el mundo de la investigación se construyen con la sociedad. Entonces, ¿cuáles son las formas en las que nosotros podemos aportar en esa transformación? Y obviamente nosotros estamos convencidos de que nuestras áreas pueden hacer aportes decisivos en temas de democratización, participación, etc. Y la otra, la tercera, tiene que ver con las políticas, la necesidad de que existan políticas que consideren la valoración, la comprensión y la difusión de la investigación desde un punto de vista multidimensional, y ahí pensamos que el ministerio, en su reglamento y también en sus políticas, debe incluir misiones y funciones destinadas al desarrollo de todos los ámbitos, como señala la ley. Es decir, en el fondo, lo que tenemos que cuidar es que la ley que nos incluye no se transforma en letra muerta al momento de implementar políticas. Bueno, y ahora los dejo con Enrique, que va a seguir la segunda parte de esta presentación. Bueno, muchas gracias por la invitación y también por la posibilidad de participar en este espacio. El último punto que nos parece relevante el posicionar dentro de esta discusión es el ejercicio de visibilización política de nuestras posiciones, porque yo creo que ahí hay, detrás de ese ejercicio, ¿no?, una aceptación o un reconocimiento resuelto de la politicidad inherente de nuestra acción y de nuestra labor. Y ese reconocimiento resuelto a veces también es sumamente problemático, por lo menos históricamente dentro de la discusión de la humanidad en Chile ha sido un punto de conflicto, ¿no?
la politización de nuestras disciplinas, ¿no? De nuestras labores, versus una lógica como mucho más de autonomía, o mucho más concebida como desde la curiosidad, ¿no? Esa es una tensión que a veces sigue operando y a veces también de forma inconsciente, a propósito de lo que se decía antes. Y desde ese punto de vista, eso tiene que ver con una convicción de la relevancia social de nuestras propuestas, así como también de su relación con las crisis actuales. Y para ello entendemos que es necesario empujar estas cuestiones concretamente, ¿no? Por ejemplo, para los institutos nacionales de investigación, eso difícilmente va a ocurrir si es que no somos capaces de empujar dentro de los espacios en los cuales se desenvuelve el poder en alguna medida, este tipo de cuestiones. Y para eso necesitamos convencer a mucha gente, necesitamos desplegarnos, como dice ahí, hacer avanzar ideas y generar acciones proclives a nuestras posturas dentro de la sociedad en general, pero dentro de los espacios de poder en particular. Y desde ese punto de vista creo que es importante como el hacer explícita esa necesidad, ¿no? Y nosotros ahí, como se decía antes, hemos estado involucrados esencialmente o queremos estar involucrados en lo que tiene que ver con la Convención Constitucional y también en, ojalá, empujar cuestiones para el próximo gobierno, ¿no? Empujar cosas en un corto plazo, pero también en un medio y en un largo plazo. No sé si podía avanzar uno, Carolina, por sí. Dentro de este marco, nosotros creemos que existen una serie de necesidades, ¿no? Que soportan la posibilidad de empujar políticamente estas cuestiones. Algunas de ellas tienen que ver con este como desafío, ¿no? De generar comunidad. Dentro de la asociación uno podría decir que existen al menos como dos grandes, una cierta tensión, ¿no? Dentro de la posibilidad de actuar hacia afuera, es decir, hacia los espacios políticos defendiendo posiciones, versus una necesidad de actuar hacia, comillas, adentro, ¿no? Y generar comunidad más afianzada dentro de los espacios de la arte y las humanidades. Yo creo que nosotros, como directiva, y en particular yo, reconozco que hemos hecho más lo primero que lo segundo, y por lo mismo para nosotros esto es un desafío importante. Y desde ese punto de vista, por ejemplo, la asociatividad o la necesidad de asociatividad, que yo creo que tiene todo que ver con la búsqueda, con la importancia de la participación. Hay una pregunta fundamental, creo yo, que me hago, ¿no? ¿Cómo salir del círculo vicioso, que es a veces la autoexplotación, porque la autoexplotación a veces dificulta la asociación, esa autoexplotación muchas veces profundiza problemas que podrían haberse abordado de un mejor modo, en conjunto o en colectivo, especialmente si esos problemas adquieren características que a veces promueven el mismo deseo de la autoexplotación, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de publicar X cantidad de artículos durante un año generalmente promueve una necesidad de autoexplotación y dificulta la posibilidad de asociatividad, y entonces en ese sentido la pregunta es cómo podemos salir de ese círculo vicioso. Yo creo que si no salimos ahora, va a ser difícil salir más, este es el momento para poder salir. Por otro lado, a propósito de la precariedad, entiendo que nosotros como área en general somos un área precarizada, como artes y humanidades, y por ende en la precariedad no nos afecta a todos de una manera amplia, pero sin embargo esa misma precariedad se manifiesta de múltiples maneras, y dentro de esas múltiples maneras en que se manifiesta no todas son iguales. Probablemente una de las formas más graves sea la situación laboral, que aqueja a buena parte de los profesionales del área, ¿no? Especialmente quienes son invisibilizados por formas de trabajo que no son reconocidas y que no son representadas institucionalmente. Es sumamente problemático que existan no solo lo que comentaba Pamela antes, ¿no? De investigadores, pero también trabajadores honorarios, posgrado, ayudantes, que en muchas ocasiones no son reconocidos como actores efectivos dentro de los espacios institucionales. En ese sentido, una pregunta que yo me hago es si es que la lógica de la triestamentalidad nos sigue sirviendo para poder pensar la universidad de hoy, o si es que tenemos que modificarla y tenemos que pensarla de otro modo. Yo en particular he vivido, ¿no?, la Santísima Trinidad en ese sentido. He sido estudiante, académico y funcionario al mismo tiempo en más de alguna ocasión. Entonces, en ese sentido he sido 3 en 1. Y más allá de la educación en particular, y más allá de los espacios universitarios, la pregunta por el lugar del conocimiento humanista y artístico en otras áreas del país es también sumamente importante. A mi juicio es importante también, necesario visibilizar, o sea, luchar por visibilizar la importancia de este conocimiento desde múltiples puntos de vista y desde múltiples ámbitos de la labor. Es decir, no solamente puede reducirse la pregunta por la precariedad laboral a el ámbito de la universidad, sino que también donde estamos en otros espacios de trabajo que seguramente podrían verse enriquecidos con perspectivas que podemos brindar como investigadores en artes y humanidades. A nivel de desigualdad de género, el carácter, obviamente la desigualdad de género y la discriminación hacia la mujer y hacia las diversidades en particular tiene un carácter histórico y es fundamental actuar para reparar y hacer retroceder esas formas de discriminación.
convención. Desde ese punto de vista yo quisiera enfocarme en un ámbito particular, que tiene que ver con la pregunta por relacionar ese mandato, ¿no? O esa necesidad con la pregunta por el impacto de la investigación. Porque si es que es un objetivo social el ser lo más eficaces posible en la acción para retroceder esa forma de violencia, entonces, ¿cómo podemos aplicar el conocimiento que generamos y podemos generar para poder lograr ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, conocer en detalle las manifestaciones de la desigualdad y de la violencia de género, así como los múltiples niveles en que opera, sus causas, sus consecuencias. ¿Qué conocimientos debemos generar para sortear de mejor modo esos obstáculos? Yo creo que esas son preguntas importantísimas que al menos desde como asociación queremos empujarlas para que sea parte de lo que se conversa en la Comisión de Conocimientos dentro de la Convención. Y en particular para el caso, para el caso dentro del marco de la universidad, por ejemplo, el mandato de la ley 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior, el punto 1 de la prevención es un diagnóstico que identifique las actividades, procesos, interacciones institucionales, regulares o esporádicas que generen o incrementen el riesgo de acoso sexual, violencia, discriminación de género en el interior de una respectiva institución de educación superior, basado en información actualizada. Yo me pregunto, como sector productivo, pensando en los investigadores como un sector productivo, ¿puede generar herramientas de esa naturaleza a nivel social general? Obviamente que creo que eso es una pregunta fundamental, que tiene que, y es una cuestión de un largo plazo, ¿no? Porque todavía no somos capaces de hacer esto dentro de las universidades. Hacerlo a nivel general de toda la sociedad es fundamental, pero ahí se abre la pregunta, ¿no? Tal vez la utilidad que podemos tener o la posibilidad de ser instrumentalizados, entre comillas, por unos propósitos democratizadores, a mí no me parece que sea un problema en sí mismo. Y por otro lado está la necesidad de actuar, ¿no? ¿En qué medida nos hacemos cargo, a través de nuestras propias acciones, de nuestros propios deseos políticos? Porque en muchas ocasiones yo por lo menos veo a veces contradicciones en ese punto, ¿no? Y ahí vamos a pasar a lo último, que son algunos de los nudos importantes que creo que son útiles o necesarios de abordar hoy, ¿no? Lo primero es que yo creo que no hay duda de que la implantación del neoliberalismo afecta a nuestra área y afectó a nuestra área. No existe ninguna duda con respecto a eso y bajo ningún punto de vista quiero poner en duda esa realidad. Pero sí creo que es importante que, uno, existieron académicos de nuestras áreas que promovieron esta situación, la defienden hasta hoy. Y por tanto, cuando se habla de las humanidades en general, ¿los englobamos a ellos también cuando construimos oposiciones, por ejemplo, neoliberalismo versus humanidades? ¿Qué pensamos de aquellos académicos de humanidades que actuaron activamente para instalar lo que existe hoy y que lo defienden también? Entonces, ahí yo creo que hay una primera pregunta, una primera cosa, ¿no? Porque en muchas ocasiones se construyen relaciones antagónicas entre neoliberalismo y humanidades, como si las primeras, o sea, como si estas últimas fueran de suyo un obstáculo para lo primero. Pero entonces, ¿por qué existen prácticas de precarización activa que se desarrollan en facultades o espacios de trabajo vinculados a las humanidades, por ejemplo? Si es que esa oposición es una oposición, o sea, mi pregunta ¿es útil la oposición neoliberalismo versus humanidades a nivel general para poder pensar los conflictos que existen hoy? ¿O a veces también obstaculiza pensar en detalle esos problemas? Y por otro lado, ¿existen algunos efectos positivos de algunas de las formas actuales que ha tomado la academia? ¿O tal vez las formas actuales que han tomado la academia genera bases para poder producir efectos positivos? Me pregunto especialmente ahí la relación, por ejemplo, con una mayor masividad, con una mayor democratización del acceso a estos conocimientos, de la mayor producción, o sea, de una mayor masividad también en la producción de estos conocimientos. En ese sentido, tal vez es posible ponderarlo de una forma un poco más detallada, ¿no? O tal vez un poco más compleja o ambigua, inclusive. En torno a esto último, nos parece que es un desafío gigante enseñar e investigar artes y humanidades en contextos de masividad. Antes se decía, ¿no? Muchas veces el trabajo es individual o en grupos pequeños, pero la masividad de hoy es muy grande. Y especialmente, y en ese sentido, es complejo enseñar a reflexionar críticamente o enseñar a investigar a grupos grandes de personas. Y ese es un desafío clave, especialmente si pensamos lo valioso que puede ser la masificación de las herramientas emancipatorias y democratizadoras que derivan efectivamente del cultivo de las humanidades. En ese sentido, yo me pregunto, ¿no? ¿Qué desafíos institucionales pueden implicar estas metas? Es la noción, lo mismo, ¿no? ¿Es un obstáculo la noción de triestamentalidad para pensar el cómo enseñar e investigar en contextos de masividad? ¿O es algo positivo? ¿O es algo que nos ayuda? Yo creo que es un obstáculo. Yo creo que en su forma actual es muchas veces un obstáculo, especialmente cuando invisibiliza estos espacios de trabajo que no caben dentro de esos estamentos, que no tienen representación formal. En ese sentido, la precarización del área, y esto
voy a intentar manifestar algo un poquito diferente de lo que se dijo antes, ¿no? En ocasiones produce esta precarización conflictos entre personas y grupos que perfectamente podrían trabajar juntos, a propósitos que son mayores. Y es importante entonces ser capaces de enfrentar las desconfianzas y los prejuicios que generan y que han generado los procesos de precarización de nuestras áreas para poder abordar procesos de fortalecimiento de nuestras áreas. Entonces, es posible que esto pueda implicar cuestiones que son injustas, porque en buena medida nos hemos visto forzados a abordar asuntos, hoy nos vemos forzados a abordar asuntos que no hemos provocado. Entonces, por ejemplo, en torno a la tensión entre investigadores jóvenes o investigadores consolidados, es perfectamente posible que hayan personas que son ajenas a trayectorias de reproducción elitaria, que ocupan un lugar consolidado, pero que alguien que es un investigador joven los vea y desde su propio prejuicio, ¿no?, considere que esa persona es un antagonista. Y esa es una desconfianza que existe hoy y que tenemos que aprender a abordarla. La manera en que lidiamos con este tipo de cuestiones puede hacer la diferencia para poder superar la fragmentación actual o para profundizar esa fragmentación. Y yo creo que estamos en un momento de encrucijada histórica donde es tremendamente importante intentar poner ciertos puntos comunes por sobre las diferencias que nos separan, ¿no? Obviamente que eso es sumamente complejo también, pero es parte de una apuesta política, podríamos decir, que podríamos discutir un poco más en profundidad. Y lo último, el por qué y el para qué. ¿Pueden ser las humanidades consideradas como de suyo relevantes o es una necesidad actualizar la respuesta a esas preguntas? Yo creo que es sumamente necesario actualizarla, especialmente por el contexto de crisis actual. En ese sentido, la pregunta del por qué y el para qué es fundamental. Construir caminos que conecten nuestras labores y reflexiones con metas sociales comunes, democráticas, emancipatorias, es importante. Es importante entonces ir más allá de la dicotomía entre lo inútil y lo útil. O también es importante pensar la reflexión, la relación muchas veces como, comillas, victimista que existe con el liberalismo, ¿no? Como si las humanidades fueran víctimas del liberalismo y no fueran también, en muchas ocasiones, agentes activos que resisten, pero que también reproducen. Una posible respuesta a ese por qué las humanidades, ¿no?, es, creo yo, porque podemos ser y crear herramientas sumamente útiles para disputas esenciales para los procesos de profundización democrática que debemos vivir como país. Y una posible respuesta a ese para qué es porque nuestros conocimientos pueden ser muy importantes para abordar desafíos fundamentales para el futuro. Por ejemplo, ¿cómo podemos dialogar entre perspectivas territoriales locales, entre principios generales, entre experiencias sectoriales, que cada una de esas tres cuestiones son muy distintas, pero que son clave poder pensar cómo esas tres se relacionan para poder buscar formas de nueva política, de nueva participación, de más democracia en el Chile que viene? Yo creo que no podemos pensar esos desafíos sin las humanidades. Y por lo mismo es que hago todo lo posible, ¿no?, y hacemos todo lo posible, yo creo, como asociación para poder promover estas cuestiones. Eso es lo que yo quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, Enrique. Estamos bien en el tiempo. La otra mesa se supone que empieza a las 12, pero como estamos un poco corridos, podemos empezar a las 12:10, así que podemos dar un tiempo, por lo menos de aquí a las 12, para poder conversar. Se reciben manos. ¿Puedo hacer una? No, pero mejor que hablar. Sí, Enrique, después Pablo, después, tengo a Enrique, Pablo, Ángela. Yo solo quería preguntar con respecto a lo que se dijo en torno al problema de la alianza. Que yo creo que hay que pensar eso en distintos niveles, porque, por ejemplo, hay ciertos niveles en los cuales alianzas con espacios científicos son importantes. Y hay otros niveles en los cuales las alianzas tienen que ser más bien con espacios más sectoriales o que efectivamente vivan ciertas formas de precarización similares. Y en otros niveles las alianzas tienen que darse especialmente dentro de espacios más disciplinares, para poder fortalecer algunas perspectivas que incluso se diluyen dentro de una discusión más sectorial. Entonces yo creo que tal vez sería interesante pensar más como finamente tal vez esas posibles formas de alianzas, cuáles son los objetivos particulares para esas alianzas en cada caso, ¿no? Eso, es a propósito de lo que dijo Carolina antes. Gracias, Enrique. Pablo. Gracias, Valentina.
A ver, unas pocas cosas, muy pocas y muy pequeñas, o sea, y muchas gracias en primer lugar por las presentaciones y expresiones excelentes. Es absolutamente fundamental discutir todo lo que ustedes estuvieron planteando, o sea, el conjunto de asuntos que ustedes estuvieron planteando. El tema de género me parece absolutamente determinante, pero hay un problema muy básico, que es el ingreso a la carrera académica, el ingreso a los planteles universitarios, que sigue siendo extraordinariamente restrictivo en términos de paridades, en términos... A mí me ha tocado dirigir el doctorado en la Chile, el doctorado de filosofía con mención en estética, teoría del arte, esa cosa. Teníamos un gran problema, o sea, nosotros partimos con un 5% o 10% de académicas en eso. Ahora estamos en 36, lo que es un gran logro, pero eso tiene que ver justamente con cómo están construidos nuestros planteles. Para pertenecer a un claustro tienes que ser de la universidad y además tienes que tener una base importante en tu propio departamento. Si eso no se ha corregido en ese nivel, entonces es muy difícil que en niveles superiores, como por ejemplo programas de todo tipo, tengamos alguna proximidad a paridad. O sea, lo que quiero decir es que es muy importante generar, como se podría decir, instrumentos que favorezcan y que incluso ejerzan algún tipo de presión, que era un poco el planteamiento que estaba haciendo tanto Pamela como Carolina, en ese sentido. O sea, yo creo que ahí hay un tema fundamental que tiene que ser abordado. Otra cuestión, lo que decía Enrique respecto a masividad también me parece muy importante, pero eso significa no solamente atender a nuestros niveles superiores de investigación, sino que a las pedagogías. O sea, la masividad en nosotros se da justamente en el nivel de la educación media y también en parte en la educación básica. Y ahí hay que ejercer también o sea, hay que prestar una atención muy especial a la generación de conocimiento en esos niveles. O sea, entender que esos niveles no son meramente niveles donde se traspasa algún tipo de conocimiento para que la gente después quede equipada para entrar al mercado laboral o seguir en niveles superiores de enseñanza. Sino que ahí mismo se está produciendo conocimiento. Y eso significa que también tenemos que tener una capacidad de no totalizar, por así decir, el ámbito del conocimiento con estándares y con criterios de evaluación que dejan afuera los conocimientos informales. O sea, los conocimientos informales son los que se producen a nivel poblacional, digamos, o sea, al nivel cotidiano también, todo eso. Y eso tiene que ser... A eso tiene que prestarse la atención también, me parece, fundamentalmente. O sea, tiene que abrirse un margen, un espacio para esa cuestión. Dije que eran observaciones muy pequeñas. Una respecto de esta mentalidad que también mencionaba Enrique, es un gran problema ese. Si uno reconoce más estamentos... Yo participé en el cambio de estatuto de la Chile, discutimos el tema de los estamentos, hablamos de que había que reconocer más estamentos en la universidad, porque estaban, bueno, distintos tipos. Por ejemplo, los profesionales, distintos auxiliares, una cantidad de... El tema que tenía eso era un tema político. Si tú generas muchos estamentos, entonces gremializas la universidad, dispersas los intereses que pueden ser comunes dentro de la universidad y se genera un gran problema que es la competencia entre esos intereses. Entonces, finalmente mantuvimos la triestamentalidad por esa razón. Pero la última vez que me tocó participar en el Senado de Chile, lo que hicimos fue reconocer a los postdocs como miembros válidos de la universidad. Y eso yo creo que, por lo menos eso es un tema importante, ¿no? O sea, porque ahí hay una serie de injusticias que se producen y que tienen que ver mucho con el área de las ciencias, donde se explota un poco el trabajo, tanto de los ayudantes como de los postdocs, como de los tesistas y todo eso, por parte de quienes dirigen los proyectos. Entonces eso también es un elemento que uno tiene que tomar en consideración. Yo diría que eso, o sea, tenía varias otras cosas más, pero me voy a quedar que allá voy para que pueda haber otras. Ángela está también queriendo intervenir. ¿Les parece que le doy la palabra a Ángela y después le doy la palabra a la mesa para que respondan en general, así de manera abierta? Ángela. Sí. Hola, bueno, oye, qué buenas han sido las ponencias de toda la mañana, en realidad. Estoy con el vuelito de la mesa anterior, además. Creo que somos los mismos, me parece, sí. Sirve. Estaba pensando, quiero comentar algo muy breve. Me encantó la exposición de Pamela y de Carolina. Yo pertenezco a esa red, así que me siento muy orgullosa de lo que han hecho y lo que han dicho, porque representa muy bien lo que hemos hecho. Y también Carolina y Enrique, qué bueno escuchar esos avances que ellos han hecho y esa discusión. Yo me quedé, solo quiero decir algo muy pequeño que me quedó como dando vueltas, y parece que algo que en el Congreso, en otras mesas, hemos terminado hablando,
acerca de por qué la diferencia puede ser un problema. O sea, yo creo que nosotros somos comunidades súper heterogéneas, ¿ya? Y de hecho quería tal vez destacar eso de lo que decía Pamela y Carolina respecto de la red. La red es un lugar súper heterogéneo y eso es muy bueno. O sea, yo creo que me parece genial pensar que no es una maldición, ¿no? Encontrar discrepancias en el interior de nuestras comunidades. Y eso yo creo que nos hace como nos pone un desafío gigante, ¿no? Que es como politizar en el fondo nuestras discusiones. Y vamos a usar la palabra así más que hemos visto en este congreso, como desencializar aquellas cuestiones, esas categorías con las que nosotros pretendemos defender nuestras posiciones, y politizarlas. Yo creo que esa es una cuestión que me parece a mí muy necesaria. De pronto eso también nos ayuda como a desmantelar las categorías tradicionales con las que nosotros observamos la realidad, por ejemplo, lo que es útil, lo que es inútil, ¿no? ¿Qué es eso, no? Tal vez útil tiene que ver con algo, un poco recojo lo que decía Cecilia, la producción de conocimiento versus el pensamiento. A veces es muy agradable estar en comunidades heterogéneas, porque eso permite movilizar el pensamiento, permite que uno se aclare también respecto a lo que uno quiere. Entonces me parece que a veces nos refugiamos mucho en la homogeneidad, ¿ah? Nos apertrechamos, nos atrincheramos allí con los iguales. Eh, Tal vez ha sido también un efecto, ¿no?, del neoliberalismo en nuestras redes sociales, que yo no tengo, pero me parece que ahí es muy fácil relacionarse solamente con los iguales, ¿no? No sé. Eh, bueno, creo que tal vez esa es nuestra pega, ¿no? Esta red, las asociaciones que nosotros hemos ido formando ahora, tal vez responden a unas necesidades que son relativamente nuevas. Recuerdo que la CHIP se movilizó muy activamente por la defensa de la filosofía en la enseñanza media, no sé si se acuerdan. Parece que nos falta eso, o sea, parece que nos falta algo que nos movilice vitalmente para poder embarcarnos no sé, en causas diversas, ¿no? Y parece que la red respondió algo así, esta asociación parece que respondió algo así también, ¿no? Tiene que ser algo que nos impacte profundamente. Y tal vez estos años que vienen van a ser años así, muy turbulentos, que nos van a obligar tal vez a, no sé, a movilizarnos, ¿no? A movilizarnos activamente. Así que gracias, solamente quería comentar eso y gracias a las dos exposiciones muy Gracias, provocativas. Ángela. Doy la palabra a la mesa así de manera abierta, si quieren hacer un contracomentario, y después a Yanina. Esperemos un poco, Yanina, para después abrir de nuevo la palabra. Sí, Valentina, ahí me gustaría hacer un par de observaciones a partir de lo que se ha comentado. Nosotras queríamos hoy día instalar una pregunta como fundamental, y decir, primero, ¿cómo hoy día la disciplina filosófica mantiene condiciones de exclusión y dominación? ¿Y cómo nos hacemos cargo de eso? ¿Cómo lo conversamos colectivamente? Y este es el espacio asociativo nacional que tenemos para eso. Por lo tanto, yo creo que es una tarea urgente, que la tenemos que hacer colectivamente, y nosotros como red obviamente vamos a apoyar, aportar y todo, y es una voz dentro de eso. O sea, hay elementos de exclusión que se mantienen, que nosotros tratamos de visibilizar rápidamente, y tenemos que empezar a movilizarlo. Tenemos un problema, y ahí también yo voy a volver a mi condición territorial en Valparaíso, que tiene que ver con la falta de democratización en las universidades, y que Pablo lo puso en la mesa. En las universidades del CRUZ de la región se han mantenido los rectores por 3 periodos, en todas, al máximo. Entonces, la posibilidad de democratizar, de mejorar, de cambiar práctica, es casi imposible al interior de las universidades. Entonces, yo creo que también tenemos que dividir qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar, que es la filosofía, y también cómo podemos instalar ciertas discusiones que pareciera que no se hacen. O sea, la estabilidad de la democracia al interior de las universidades pareciera que está por sobre lo que implica las demandas sociales que hoy día están fuertemente impugnando a la universidad y a sus formas incluso de construir conocimiento. Yo hablo desde Valparaíso, pero no conozco la realidad de todas las universidades a nivel del país, obviamente no puedo totalizar el comentario, pero por lo menos en la región pasa eso, tenemos estructuras de poder al interior de las universidades que no se modifican, no se mueven. Entonces, en verdad, instalar otros temas, instalar otras discusiones se hace bien difícil. Y ahí es donde, ahí me parece que nuestra tarea hoy día, como asociación de filosofía, es precisamente empezar a explicitar esas tensiones que están.
y también ver cómo nosotros también dejamos de reproducir. Dentro de los, yo diría como comentarios más complejos que nos ha tocado escuchar en la red, es cómo tenemos compañeras que todavía no pueden poner en sus cursos el término feminismo, ¿ya? Donde es una categoría que, independiente como se aborda desde perspectiva liberal o más crítica o marxista, la que queramos, es una categoría, pero no puede ser que en el siglo XXI, después de un estallido feminista, las escuelas de filosofía hoy día todavía, no todas obviamente, la palabra feminismo dé susto, ¿ya? Entonces, yo creo que nuestra discusión, la idea de venir a esta mesa es precisamente decir, ya, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo nos organizamos para pensar colectivamente este proceso? Con eso me detengo con mi comentario. Gracias, Pame. Yo solo quería comentar algo cortito en relación con lo que dijo Ángela. Esta idea, esto que mencionaba ella de atrincherarnos con los iguales. Yo creo que justamente una de las cosas que nosotros buscamos hacer como asociación fue romper con eso. Y fue súper productivo porque en el sentido de que para poder instalar los temas que nos importaban para las artes, las humanidades y las ciencias sociales en, por ejemplo, la discusión sobre el ministerio, fue fundamental que nosotros formáramos alianzas con otros grupos, especialmente que la mayoría eran de ciencias. Nosotros éramos los únicos que participamos ahí, que éramos de otras áreas fuera de las ciencias naturales y las ciencias matemáticas, física, etc. Entonces también, como en el fondo nosotros decíamos en ese contexto, que ya no necesitábamos convencernos entre nosotros, porque todos sabíamos lo que nos importaba, que estar ahí, el rol que teníamos dentro de lo que es la producción de conocimiento, sino que más bien teníamos que salir a buscar alianzas con los científicos que muchas veces no saben cómo nosotros trabajamos, ¿ya? Entonces, ese fue un trabajo importante de darles a conocer nuestro trabajo, de darles a conocer nuestras metodologías, y eso fue súper importante para lo que hemos logrado estos años. Es decir, logramos hacer alianzas y apoyos con otras organizaciones donde desde esta ruptura también en relación con las ciertas percepciones que habían de nuestras áreas, ¿cierto? Sobre todo esto que mencionaba Ángela de la utilidad-inutilidad, ¿ya? Eso quería mencionar. Gracias, Carola. Y después Gracias. damos la palabra a Yanina Braulio y hacemos un último ofrecimiento para ir cerrando. Quizá Enrique quiere hablar después de mí también, porque no sé, pero como era expositor, yo voy a partir de algo que comentó Pablo y que creo que se arrastra de la mesa anterior también y de otras conversaciones que hemos tenido y algunas que hemos tenido al interior de la red. Él hablaba del tema de la masividad. La masividad y la labor pedagógica, una podría pensar también. La red de filósofas se ha vuelto un lugar interesante también porque confluyen muchas formas o muchos saberes distintos. No solamente el saber de las académicas o académiques en la universidad, sino que también del ejercicio docente, que de repente se deja un poco de lado. Yo creo que en el ejercicio docente en los colegios y también cuando trabajamos en otras disciplinas, que también le damos masividad a la filosofía. O sea, y ya se comienza a convertir en algo estructural también de otras disciplinas. En el caso particular mío, yo siempre he trabajado en facultades que no son de filosofía. Por primera vez ahora voy a trabajar en un instituto de filosofía plenamente, pero que es un instituto que oferta cursos a otras disciplinas. Y yo creo que eso es algo muy enriquecedor, no solo por lo que una gana aprendiendo de este diálogo, sino que también porque masiviza de alguna manera este conocimiento. Como un dato interesante, y en ese sentido yo me alegro mucho porque nuestras colegas que trabajan en otras áreas que no son el mundo universitario han participado de estas audiencias a las cuales aludíamos con Pamela en nuestra exposición. Entonces eso significa que también eso tiene un impacto sobre nuestros estudiantes. Obviamente tiene un impacto para la gente joven ver que sus profesores están participando de este momento constituyente de una manera activa. O sea, la filosofía ahí está yendo a abrir problemas también. Está visibilizando a lo mejor estas desigualdades a través de manera categorial, y eso yo creo que es algo que
que a lo mejor se podría ir tomando de una manera más masiva. Yo sé que el interés de la directiva actual de la CHIF un poco circuló hacia ese lado, por eso es que estuvimos en algunas reuniones con algunas personas que están aquí presentes en algún momento para introducirnos en el problema como CHIF. Yo ahí hablo como parte de la directiva, del directorio, que acompañó la directiva de la CHIF en este periodo, y claro, hubo un interés en empezar a relacionarse con eso, como también a volver a tener ese vínculo con filosofía en los colegios, como también a ocupar la plataforma tecnológica para poder hacer otras actividades que pudieran dar conversaciones que eran relevantes para esta masividad que se podría pensar que se puede lograr desde la filosofía. Ahí la filosofía no tiene, sin tener que buscar ser útil como un medio para algo, termina siendo súper útil, porque termina instaurando una conversación. Digamos, yo creo que ahí es una cuestión que le podemos sacar mucho partido como comunidad, y la red ha estado trabajando en esto. Yo sé que la CHIF lo ha intentado, y supongo que lo va a seguir intentando en su próxima directiva, que también que ese es un punto importante. Otra cosa, anecdóticamente, a mí me alegró mucho cuando empezaron a hacer los cambios de estatuto y el postdoc. Yo entiendo que en la Chile ahora está un poco mejor, pero yo me acuerdo hace 3 años atrás haber tenido un colega, compañero, que no tenía carnet de biblioteca. O sea, postdoc, y yo le prestaba mi carnet de biblioteca. O tener que defenderle delante de los colegas porque no entendían su estatus. Entonces, ¿qué hace esta persona? La metió el decano obligado, o sea, lo está metiendo pitutado. Y tener que explicarle, no es un pituto, esta persona ganó un concurso, está financiado por una institución diferente a la facultad y hay que respetarle. O sea, eso fue una pelea heavy. O sea, yo lo tengo que decir, fue una pelea a nivel departamental, al menos en el departamento al cual aún pertenezco. No, esa fue una pelea terrible, o sea, y muy violenta, porque ¿cómo le estás negando su estatus de investigador? ¿Cómo le estás negando dar una clase cuando es una persona que está entregando su trabajo aquí en un espacio donde falta gente? Entonces es una cuestión que, por lo menos en algunas áreas disciplinares, pasa mucho. Yo pensaba, por ejemplo, a propósito de las controversias que comentaba Enrique, y la Torre de Babel a la que alude Ángela, que me imagino que esa fue una de nuestras conversaciones. Cuando yo en la Facultad de Derecho tuve un estatus de investigadora. Este estatus de investigadora, que no solamente tengo yo, tiene mucha otra gente, implicaba una situación como de desigualdad para una carrera que es particularmente profesional. Entonces, que yo sé que mis colegas que se dedican al ejercicio académico nada más, son mirados con desconfianza, porque en el fondo, ¿cómo es posible que te dediques a producción de conocimiento en un área que es propiamente ejercicio profesional? Entonces, igual ese tipo de controversias ahí, por ejemplo, aparecen también, o sea, entre personas que se están viendo ahí como jerarquías diferentes, como, bueno, hay unas tensiones que se podrían conversar. Entonces, a propósito de eso, quería tomar un comentario que hizo Enzo Solari, que lata que parece que no está, pero está Andrés Gómez, que capaz que se siente interpelado. Esa asociación de académicas y académicos que mencionaba Enzo, decantó finalmente por generar una asociación de académicas de facultades de Derecho, justamente por la especificidad del problema, que no se da en otras áreas, de ser menospreciadas o menospreciados por tener una labor investigadora dentro de la facultad. Eso es una cuestión interesante, porque es verdad que en varias cosas nos podemos unir, y es súper interesante que nos unamos con gente diversa. Yo recuerdo que en una de las conversaciones que tuvimos a propósito del aprobado sin financiamiento con la AIH y otras asociaciones y gente que está acá, como Pablo, Valentina, que representaban a la CHIF con Rodrigo, que también lamento que no esté aquí para poder comentar. Bueno, ahí aparecía el tema, o sea, hay que unirse también con la ciencia. Justamente Arte y Humanidades nos ponía en conocimiento de lo que Carolina estaba relatando justamente ahora. Pero también hay cuestiones específicas que tienen que ver con las áreas, y esas tampoco se pueden abandonar. Entonces, es interesante que finalmente termina siendo como se tienen que establecer redes particulares y públicas en el fondo, o universales y más chiquititas, más privadas, digamos. O sea, es ahí cosas que nos convocan a todos y todas, y cosas que en realidad son específicas de estas áreas. O sea, a un científico jamás le van a negar que tenga el estatus de investigador y investigadora. En filosofía eso para nada es mal visto, pasa lo contrario. Quienes ejercen en el ejercicio de docente, de repente a lo mejor no son tan bien tratadas o tratados en algunos espacios, cuando en verdad debería haber ahí ese respeto por los saberes que vamos transitando, porque además, como yo decía, es
el momento de la masividad cuando podemos enseñarle a otras personas y no solo enseñarle, conversar y reflexionar con ellas, que es propiamente lo que hacemos en filosofía. Y disculpen si me tomé mucho tiempo. Gracias, Carola. Voy a pedir, porque estamos, la tercera mesa se supone que empezó hace 5 minutos, entonces voy a pedir que sean lo más breve posible para respetar por lo menos el atraso de 10 minutos que hemos tenido en las otras mesas. No sé qué pasa también, porque no sé si el equipo técnico, acá no me sale que está, entonces no sé si la otra mesa está iniciada o no. Sí, Valentina, la estamos iniciando, Valentina, estoy yo acá, Osvaldo. Ya, gracias, para que puedan estar avisando y no tener un atraso tan grande. Así que por favor les pido que sean lo más breve, Yanina, Braulio y Carolina. ¿Algo Ya, pasa? ahora sí. Ay, sí, ahora tengo audio. Sí, mira, muy breve. Yo antes de estudiar filosofía soy bibliotecaria y quería comentar que bibliotecología y trabajo social fueron carreras arrancadas de la Universidad de Chile para el golpe militar. Y hasta entonces seguimos manteniendo un estatus administrativo y no somos considerados en ningún lado, ¿ya? Somos castigados en cuanto a sueldo, porque si un investigador gana X, nosotros ganamos la mitad de ese X, ¿ya? Y las asociaciones, bueno, el colegio bibliotecario está totalmente destruido. Entonces también es bueno que dentro de las universidades, como un espacio súper poco democrático, que falta mucho por ganar ahí, abrirse también a estos estamentos administrativos que están ahí. O sea, el bibliotecario para las universidades somos, no sé si el señor que está en la librería, el que pasa el libro, cualquier cosa, menos un profesional que en algún momento se educó en una facultad de humanidades, compartía ramos, disciplinas y conversación. Entonces, solamente decir que este espacio que me parece maravilloso y la red de filósofos que me ha acogido, una maravilla para mí, se puede abrir también estas otras profesiones que están ahora marginadas a una especie de oficio, ¿ya? A una especie de oficio ahí, en el limbo. Eso solamente. Gracias. Gracias, Yanina. Braulio. ¿Estás muteado, Braulio? Ya, que no me habían dado el paso recién. Bien, bueno, yo quisiera muy brevemente comentar a partir de un comentario que hizo Ángela, ¿no? Boitano, con respecto al tema de la diferencia interna que hay en nuestras disciplinas e instituciones, ¿no? Yo creo que el problema está en que la diferencia siempre se aceptan de manera subordinada a otras, ¿no? No hay un plano de igualdad en los tratos con respecto a las funciones que se ejercen dentro de una misma institución académica y considerando que todos y todas somos trabajadores de universidades, ya sean las funciones que tengamos. Y dentro de esas diferencias, por ejemplo, también está la decisión legítima que un académico puede tomar de dedicarse a la investigación más que a la docencia y desarrollar un currículum enfocado a eso, y le pongo yo mismo como ejemplo que yo tengo licenciatura, magíster y doctorado. No tengo título profesional, y esa fue una decisión que tomé en algún momento, porque mi foco era la investigación, y a lo que me he dedicado los últimos años, pero también encuentro con que eso es mal visto desde ciertos ámbitos, ¿no? Y es claro de que en muchos contextos se sanciona ese tipo de trabajo, y eso altera las relaciones democráticas, y más allá de lo nominal, tiene que ser no solamente entre las y los estamentos de las universidades y las autoridades, sino que entre los mismos trabajadores y trabajadoras de las universidades deben haber relaciones democráticas en base a estatutos de derecho y en base al respeto de las funciones que se ejercen y en tanto personas, fundamentalmente, ¿no? Entonces me parece que ese es un elemento que asociaciones como la CHIF, como AIH y otras asociaciones de investigadores e investigadoras deben resguardar, ¿no? Resguardar de que haya un respeto a la dignidad en tanto personas y en tanto trabajo que se ejercen al interior de las universidades, independiente del estamento que se esté, incluso también a nivel de los colegios, ¿no? U otras funciones que personas que hayan estudiado las disciplinas ejerzan en otros lugares.
Yo creo que tenemos que, si estamos pensando en este contexto constituyente, en una democratización de los espacios, eso tiene que ser transversal. Y eso pasa por las relaciones que establecemos entre nosotros y nosotras. Eso solamente. Gracias, Braulio. Carola, brevísimo, porque en 5 minutos tendría que empezar la otra mesa. Carola Ábalos, por si acá. No tan breve. Parece que no está. Aquí estoy, discúlpenme, es que estoy afuera como de mi celular. Pero bueno, gracias, he estado escuchando atentamente todas las discusiones. Yo solo quería poner un punto y dar una información. A propósito de un encuentro que se hizo y un trabajo colectivo muy bonito que se hizo respecto de la petición del Ministerio de Educación de las readecuaciones curriculares en torno a la crisis y a la pandemia. Bueno, se juntó todo el contingente de defensa de la filosofía, pero estaba Olga, nos reunieron, fundamentalmente nos llamó a reunir Marisa Mesa de la Católica y Marcela Gaete. También estaba Olga, había un montón de gente que participamos en un documento de reeducación curricular. Lo que quiero decir con esto es que allí nos dimos cuenta y reafirmamos la precariedad que hay y la falta de profesores y profesoras de filosofía en los liceos. Como ustedes saben, hoy día tenemos muchas más horas de filosofía en la educación pública porque se extendió para técnico profesional, pero no hay, ahora nosotros vamos a publicar una investigación, hay falta más o menos entre el 40 y el 50% de profesores para cubrir todas las horas. Entonces yo creo que es importante que la CHIF y todas las organizaciones que están aquí en relación a la filosofía comencemos a tomar en serio esto, porque ustedes saben las decisiones que vienen en relación a decisiones políticas, ¿cierto? En relación a la educación, a las universidades, al desarrollo de las humanidades, siempre van a perjudicar en primer lugar a la filosofía, y yo creo, como se ha dicho acá, es necesario que se mire eso, sobre todo considerando, y en este documento que yo los invito a mirar, que está súper bueno, pusimos una tabla de los estudiantes de último año de pedagogía en filosofía, y es tremendamente dramática los números. La universidad que más tiene estudiantes en último año de pedagogía en filosofía, creo que es la UNCE, con 24 estudiantes, o sea, eso es lo máximo que hay en último año. Y estamos diciendo que hemos doblado las horas de filosofía para la educación pública. Eso, y sobre lo que se está diciendo respecto a la democratización, yo creo que primero están las urgencias. Es decir, las urgencias hay que primero atacarlas, somos pocos, hay pocos recursos, y yo creo que lo básico es mirar lo que está pasando con la filosofía en la educación pública y también en las universidades. Por ejemplo, y con esto termino, sé que tenemos poco tiempo, por ejemplo, mirar y organizar de alguna manera, y esto lo propongo para la chifa, la directiva que venga, los colegas que se están haciendo cargo de las éticas profesionales en las universidades. Deben ser muchísimos, muchísimos. Entonces, ahí hay un lugar importante donde podemos organizar, donde podemos mirar, poder distribuir también la responsabilidad que tenemos en cuanto a filósofas y filósofos de en el fondo, resguardar ese espacio que tanto costó ganar en los liceos y que hoy día está totalmente descuidado. Van a pasar 6 años, después de 6 años se empiezan nuevamente a revisar los ajustes y las reformas curriculares en la educación pública, y nuevamente puede ser una decisión ministerial que nos saquen de ese espacio. Así que bueno, eso, perdón por lo rápido pero muchas gracias por el espacio. Gracias, Carola, súper importante. El Braulio dice que ojalá nos envíes esa información porque es bien relevante, a mí me parece que es urgente también. Se supone que ya empezamos hace 15 minutos en la otra mesa, pero no le di la palabra a Enrique,
y a lo mejor un minuto más a alguien más de la mesa que quiera responder, pero si no, por lo menos yo me tengo que ir a la otra mesa porque hablo. Así es que eso, por favor, un minuto. Lo primero, en torno al por qué la diferencia puede ser un problema, o si que uno ve la diferencia que es un problema, yo creo que la diferencia puede ser un problema cuando obstaculiza la posibilidad de hacer avanzar posiciones transformadoras en un momento en el que se pueden hacer avanzar posiciones transformadoras, porque no siempre se puede. Hay ciertos momentos de apertura y hay momentos de cerrazón. Entonces, en este minuto, mi miedo, por ejemplo, es que las distintas organizaciones y personas que tienen sensibilidades o que tienen posiciones que pueden ser similares, por el hecho de no coordinarse, por el hecho de no conversar, por el hecho, por ejemplo, de poner la diferencia por encima de ciertos elementos mínimos comunes, produzcan contradicciones y dificulten la posibilidad de hacer avanzar ese tipo de posiciones. Entonces, mi preocupación es eminentemente política coyuntural, podríamos decir. Y lo segundo es que, en torno a lo que decía Braulio y en torno a lo que se dijo antes, una pregunta que me hago: ¿cuánto trabajo se necesita para poder conseguir objetivos sociales que tienen instituciones académicas de educación o de investigación? Porque muchas veces el trabajo necesario es mucho mayor del trabajo que esas instituciones pueden entregar formalmente, y ese hoyo se está supliendo en muchas ocasiones con trabajo precario, y yo creo que ese es un problema gravísimo que tenemos que empezar a conversar de manera más explícita, porque al final no puede ser eso, ¿no? Hay que construir una planificación mucho mayor o formas mucho mejores para poder lograr conseguir o lograr, ¿no?, que esas fuerzas productivas que existen no tengan vivencias precarias y no se generen este tipo de injusticias, ¿no?, de faltas de democracia internas dentro de los espacios. Y eso. Eso, muchas gracias. Un aplauso, excelente mesa. Además hemos sido más o menos los mismos, están invitados a la tercera y última mesa, que va a ser más breve, por lo menos en cuanto a exposición, ya que somos solamente Gustavo y yo, así es que eso, un gustazo, gracias. Sí. Allá vamos. Eso. Sí. Abrazo, nos vemos en un momento.